Muy buenas noches a todos, a todas. Qué alegría tener una sala llena, como debe ser esta noche de conversación, de diálogo. Estamos muy complacidos de que hayan venido tantas de ustedes para hablar, conversar, oír a una especialista en uno de los temas que más nos preocupa aquí en Casa de la Literatura, la formación de los lectores. Es un placer recibir esta noche a Yolanda Reyes. Ella ha venido como una de las más importantes invitadas de la comitiva colombiana a la Feria del Libro, que en esta edición tiene como país invitado de honor a Colombia. Seguramente ustedes ya conocen el trabajo de Yolanda. De todas maneras, yo quiero recordarles que ella es fundadora y actual presidenta de Espantapájaros, uno de los proyectos más emblemáticos de Latinoamérica respecto a la formación de lectores. Ha desarrollado Yolanda un trabajo permanente de investigación en pedagogía de la lectura desde la primera infancia. Actualmente dirige la colección Nidos para la Lectura de la editorial Alfaguara. Además es autora, y esto seguramente también lo saben muy bien ustedes, de literatura para niños y jóvenes. Algunos títulos que podemos recordar es Los años terribles, Una cama para tres, El libro que canta, Pasajera en tránsito, Cucú, Ernestina la gallina y Mi mascota, que es un libro que yo particularmente amo. Bueno, con mucho calor, con mucho cariño recibamos a Yolanda Reyes. Bueno, Milagros, muchas gracias. Esto es un milagro y yo estoy muy feliz de estar aquí. No saben cómo estoy de feliz. Y de ver esta sala llena, veo que levantan la cabeza. Es difícil que me vean, ¿no? Allá atrás, ¿sí? Pero están oyendo. Bueno, vamos a hacer de cuenta que la voz es la forma de llegar bien lejos. En vez de decir había una vez, había una voz. La voz que nos funda, la voz que nos nombra, la voz que nos descifra cuando aún no tenemos palabras y somos tan pequeños. Me pidieron, y fue una de las cosas que más me alegró, cuando Milagros me escribió a decirme que querían hablar y querían compartir conmigo y que yo les contara de mi experiencia en Espantapájaros. Espantapájaros es una casa muy distinta a esta casa es un verdadero privilegio, pero Espantapájaros tiene, como los bebés, una prehistoria. Y hoy cuando entré a este lugar me acordé con una conmoción enorme de la prehistoria de Espantapájaros. Hay un epígrafe de Marguerite Yourcenar en su libro, en una biografía, que toma de un proverbio zen y dice: ¿cuál era vuestro rostro antes de que vuestro padre y vuestra madre se hubiesen encontrado? Y yo creo que los proyectos de literatura y los proyectos de vida y los proyectos de educación como este, como tantos, que vamos tejiendo red en estos países nuestros, en los que tantas cosas hay que hacer y en los que tantas cosas también se han hecho y tantos tesoros hay por desentrañar. Digo que estos proyectos, a diferencia de los proyectos en los países donde todo está dado y está hecho y está financiado, nuestros proyectos tienen un ingrediente enorme, que es la pasión que les ponemos. Por lo general son historias muy enmarañadas con la vida y uno no sabe bien dónde termina la vida
y donde comienza el trabajo. Sé que ustedes me entienden, porque cuando yo hablo con alguien de la Casa de la Literatura, por correo, o ahora que hablé con Edwin, eso es lo que se siente aquí. Y los maestros y las maestras sabemos que este oficio no se acaba cuando los niños se van para la casa, no solo porque nos llevamos la mitad del trabajo, sino porque también nos llevamos los sueños, las pesadillas, las torturas, los tormentos, los dolores de los niños, y porque además de los niños trabajamos con los padres. Y creo que trabajar con niños y trabajar con lectura es trabajar con la aventura humana por construir sentido. Y el sentido nunca está dado, el sentido hay que desentrañarlo y hay que construirlo. Y para retomar la idea, les decía que antes de Espantapájaros, había una vez hace muchos, pero muchísimos años, 1986, para ser exactos, en el milenio pasado, una casa no tan grande como esta, pero sí situada exactamente en el centro de la ciudad de Bogotá, en un barrio histórico que es el barrio de la Candelaria. Para los que hayan ido, se parece mucho a esta zona de Lima. Bueno, esta zona de Lima no se parece a ninguna porque es la más hermosa que jamás existió, como se dice en los cuentos de hadas. Pero bueno, guardadas las proporciones, en esa casa, en 1986, uno de los presidentes de Colombia, Belisario Betancourt, pensó que ahí debería funcionar una biblioteca para niños. Y se creó la Fundación Rafael Pombo. Algunos de ustedes seguramente han oído hablar de Rafael Pombo, un poeta colombiano del siglo XIX, que escribió y tradujo obras de literatura infantil. Muchas de esas obras eran rimas que venían del nonsense inglés, como La pobre viejecita, The Poor Old Lady, pero la versión de Rafael Pombo es muy bonita, es muy sonora. Es una pobre viejecita sin nadita que comer, sino tortas, frutas, dulces, tortas, huevos, pan y pez. Bueno, se me fue por ahí. Total que en esa casa donde nació el poeta, a este presidente de Colombia se le ocurrió, ahí empiezan las similitudes, crear un espacio para hacer una biblioteca para los niños, en la casa donde había nacido el poeta. A mí me llamaron a dirigir la biblioteca de la Fundación Rafael Pombo. Estaba con una amiga mía también escritora que va a venir a Lima, que es Irene Vasco, era mi jefa en ese momento, y ella me llamó, ella dirigía los programas, y la casa la estaban restaurando, había gente poniendo las luces, otros pintando las paredes, recuperando esta casa del siglo XIX. Y a mí me entregaron una colección de 13 cajas de libros que venían de la Biblioteca Nacional de Colombia, muchos de esos unos libros de pastas de cuero, incunables casi, y algunos libros de literatura infantil. Les estoy hablando para que vean la edad que tengo y la puedan calcular, del año 1986. No había tanta literatura infantil. Les estoy hablando del milenio pasado, les estoy hablando de un tiempo en el que los niños empezaban a leer en primer grado. Ahí se consideraba que nacía un lector, cuando se acercaba a las letras de la cartilla escolar. Lo que pasaba antes no tenía ninguna importancia. Yo era una profesora que venía de un colegio, de enseñar a las niñas, y que hablaba del problema de la lectura. ¿Por qué será que los niños no leen? ¿Qué hacemos? Todas las profesoras de mi época, todos los profesores hablaban del problema de la lectura, qué hacer para que los niños lean. Total que en esa biblioteca
yo con mis 13 cajas de libros me dieron unas estanterías de colores y puse los libros, los organicé, en un lado puse la poesía, en otro lado puse los libros de imágenes, en otro lado puse las historias, les limpié el polvo, mientras tanto había gente, como les dije, pintando, arreglando, tenían que contratar un servicio de cócteles porque el presidente terminaba su mandato el 7 de agosto, que es cuando se posesionan los nuevos presidentes, también relacionado con la fiesta de la independencia, como aquí. Y el 6 de agosto, cumpleaños de Bogotá, iba el presidente a inaugurar la casa y todo tenía que brillar y estar reluciente. Yo puse mis libros, vino el presidente, cortó la cinta, los discursos, los invitados, cuando recogieron las copas de vino y se fue todo el mundo, 1986, había que armar un proyecto de formación de lectores en una biblioteca. Todo lo que hablamos ahora sobre la promoción de la lectura, sobre formación de lectores, sobre bibliotecas, pues en esa época era un campo muy incipiente, muy en formación, muy lleno de intuiciones además, poca escritura sobre el asunto, de manera que, bueno, ¿qué hacíamos? Al lado estaba el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Palacio de San Carlos, por el que Bolívar se había fugado, el Libertador, y en otro lado estaba la iglesia y la plaza de Bolívar cerca. No había tantos niños. Empezamos a buscar niños en los alrededores. Ido el presidente, ido los invitados. Había que armar un proyecto de lectura. Las bibliotecas, 1986, eran unos lugares en los que había unos muebles que llamábamos ficheros llenos de cajitas. Había fichero de autor, fichero de tema y fichero de título. Y uno buscaba en la mayoría de las bibliotecas esos, pues, los libros que necesitaba, y había un enorme mostrador en la biblioteca más grande que quedaba a unas calles, a una calle de la Rafael Pombo, y uno iba y le entregaba esos papelitos con el número de localización a un guardia que se metía debajo de un sótano y media hora después llegaba con los libros, o casi siempre con las malas noticias. Este que me pidió está prestado, este no está, y bueno, este sí está. Y a veces, claro, le faltaban un montón de páginas al libro. Yo pienso que de tanto esperar un lector un libro, cuando por fin llegaba decía, ay, necesito estas hojas, las arrancaba y se iba. No les estoy exagerando nada, esta era la situación de las bibliotecas en 1986. Pocas bibliotecas, estanterías alejadas y guardias que custodiaban los libros. Es también para que veamos todo lo que ha cambiado en el mundo, ¿no? Y esta biblioteca de la Fundación Rafael Pombo tenía todos los libros puestos en estanterías abiertas para que los niños llegaran a descubrirlos y a buscarlos y a quererlos leer todos. Pero, oh sorpresa, cuando empezaron a llegar los niños de los colegios a los que invitábamos, de barrios cercanos a la Fundación Rafael Pombo y de barrios cada vez más lejanos, barrios periféricos en la ciudad de Bogotá, nos pasaba algo muy curioso. Los niños entraban con sus maestros y los maestros decían, todos estudiando, aprovechen que leer es muy bueno, esta oportunidad maravillosa que les brinda, porque hay que leer para ser alguien en la vida, qué buenos los libros nos enseñan, nos educan, la idea principal, nos instruyen, aprovechen,
Y los niños miraban todos esos estantes y era como si miraran un enemigo potencial. Yo, que era la bibliotecaria, tenía que inventarme un montón de cosas para hacer. Entonces hacía carreras de observación con adivinanzas, los ponía a correr por todas las estanterías, el que encuentre primero un libro en el que Tintín se va al Congo y no sé qué, y se gana un premio. Y cuando ya lograba que todos los niños estuvieran haciendo lo que cualquiera de nosotros hace, que es: ay, mira este libro nuevo, ¿cuándo lo sacaste? ¿Me lo dejas ver? ¿Me lo prestas? Cuando yo lograba: ay, el terror de sexto B, ese libro. Bueno, cuando yo lograba que cada niño encontrara el libro que necesitaba, el libro que quería leer, y se diera cuenta de que además, si no le gustaba, podía hojearlo, ponerlo en el estante, volver por otro. Cuando yo lograba eso, mis queridos maestros que acompañaban a los niños, no todos, pero sí muchos, se acercaban a los niños en actitud interrogativa, en actitud inquisitiva, en actitud de descubrir y pillar algo en falta. ¿Qué estás leyendo? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es la idea secundaria? ¿Qué te enseña el libro? ¿Cuál es la moraleja? ¿Pero qué te gusta? ¿Por qué te gusta? Si el niño sí está bueno el libro, ¿pero por qué está bueno? Dime un argumento, sostén el argumento. Y ya los niños, a los que yo había logrado convencer de que tomaran en sus manos el libro que quisieran, si no les gustaba lo dejaran, pues volvían a mirar al libro como un enemigo potencial. Yo algunas veces decía: y bueno, y señor profesor, ¿usted qué está leyendo? ¡Qué bueno, mire! Por lo general la respuesta era: yo leer, pues es que ¿a qué horas voy a leer? Tengo 2 jornadas, más las hojas, más preparar la clase, más las clases que tengo, más la programación, más los... no leo. Esos niños escuchaban unos discursos sobre las bondades de la lectura que no tenían ninguna correlación con la vida práctica. Sin embargo, al tiempo que esos niños iban a mi biblioteca, empezó a llegar un público imprevisto. Por un lado, los niños de la calle, en Colombia en esa época los llamaban gamines, ya no les decimos así, afortunadamente. Sería ideal que yo pudiera decir: ya no hay niños en la calle, pero no es cierto. Bueno, estos niños eran a veces más altos que yo, su bibliotecaria, a veces niños de 1,80, que tenían 13, 14 años, que a veces podían tener una cicatriz en la cabeza o en la frente, habían intentado robar, habían atracado a otras personas. Y estos niños que habían sido expulsados de los colegios, que por lo general habían hecho 1 o 2 grados, fueron unos de los lectores más maravillosos. Ellos sí llegaban y yo tenía que decirles: no, todos los libros a la vez. No, esperen un momento. Yo no tenía que hacer ninguna carrera de observación, yo no tenía que preguntar dónde estaba Tintín, no tenía que ofrecer nada. Los niños querían leer, y de pronto me decían: profe, ¿y por qué no nos cuenta un cuento? Y yo decía: sí, pero aquí no se puede fumar. Por ejemplo, fumaban en la calle, ahí a la entrada. Aquí no se puede fumar. Eran unos niñotes así de grandes. Bueno, ¿qué libro quieren? Y llegaba alguien y decía: este puede ser La Bella Durmiente. Y yo decía: La Bella Durmiente. Hace muchos, pero muchos años, en un país muy, pero muy lejano, vivían un rey y una reina, y nada de lo que yo podía contar sobre los palacios, sobre los cuentos, tenía absolutamente nada que ver con estos niños. Yo empecé a sentir que había un reino mágico
que así uno no visitara, así no hubiera tenido noticia de ese reino mágico, ahí estaba en el fondo de la vida de la gente, toda esa necesidad de lo simbólico. Están con problemas atrás, ¿cierto? Sería posible, no sé, si quieren, yo no tengo problema en que se acerquen a los laditos, si quieren, no sé. Me puedo levantar también, me levanto para que me vean, ¿te parece? Solo por no darte la espalda, pero... No, está todo bien. ¿Así está mejor? Bueno. Ahora sí, ¿cierto? Bueno, a estos niños, la voz, las manos, las palabras, empezaban a inventar reinos que los llevaban a otro lugar, a un lugar de la imaginación. Y al mismo tiempo con esos niños, con mis niños grandotes, empezaron a aparecer otros chiquitines. Las mamás los dejaban, era una zona de oficinas, la señora trabajaba en la Cancillería o en el Palacio de no sé qué, decía con un chiquito de la mano, ay, se lo puedo dejar aquí un momento mientras voy a hacer una cosa. Y yo decía, sí, deje. La biblioteca estaba prevista, no les he dicho, pero era lo que se usaba para aquellos que ya estaban aprendiendo a leer o sabían leer. La educación estaba pensada para niños que ya estaban acercándose a la alfabetización. De modo que entre los 0 y los 6 años, solo los sectores muy privilegiados tenían acceso a la educación preescolar. Estos chiquitos que a mí me empezaron a dejar, así de contrabando como decimos, así un día casualmente, me cambiaron, igual que los amines, mis ideas sobre la lectura. Estos, al contrario de los que iban a la primaria, de los que pensaban que la lectura, esos a los que les tenía que hacer las carreras de observación, estos muy por el contrario, agarraban todos los libros también. Niños de 2 años con un libro de esos que les cuento, de esos de Rafael Pombo, de pastas de cuero, se sentaban en un cojín, tomaban el libro al revés y empezaban a pasar las páginas y empezaban a decir, ya había una vez y tal cosa, y se inventaban historias y querían que yo les leyera uno y otro cuento. Empecé yo a pensar, a ver, ¿cómo es esto? Recuerden, era una profesora, como muchos de ustedes, que había estudiado literatura, y pensé, ¿cómo es posible que entreguemos el truco de la alfabetización a los niños? Que les enseñemos, que les entreguemos esas piecitas que se unen y se separan y se juntan y representan los fonemas, los sonidos de una lengua, y que permiten decir todo en la vida y acercarse a todos los mensajes escritos en cifra y acercarse a las historias de los que vivieron antes y tantas cosas, y de pronto les estemos entregando esas piecitas mágicas, eso que llamamos la alfabetización, y al tiempo con eso les estemos dando el miedo, la desconfianza frente a los libros. ¿Cómo puede ser esa paradoja? Y empecé a mirar que al lado de esa paradoja había algo muy difícil, que es que acercarse a la lengua escrita, esto que llamamos el proceso de acercamiento a la lengua escrita, de la alfabetización inicial, es tremendamente difícil. Es uno de los trabajos más difíciles, y eso que nuestro sistema alfabético no es tan complicado como otros. No sé, ¿ustedes se acuerdan cuando aprendieron a montar en bicicleta? Eso también es dificilísimo.
alguien detrás con esa sillita y uno tratando de no caerse o aprender a nadar. Esos aprendizajes de la infancia tan sumamente difíciles que se olvidan. Después no nos acordamos del trabajo que nos costó. Y yo pienso que aprender a leer y a escribir en el sentido alfabético es muy difícil. Tenemos 6 años, tenemos que lidiar con una cantidad de letras rarísimas, unas no suenan, la H es muda, la K sirve para escribir kilo, pero para escribir casa no sirve porque esa es la de cielo, pero si escribo con esa quiero, no me sirve porque tengo que ponerle la U, y ver cómo se juntan y cómo se separan esas piecitas, cómo las palabras se separan en unidades más pequeñas. Para los niños en la lengua oral, ahora por ejemplo yo estoy hablando con ustedes y ustedes perciben un bloque de discurso que va todo junto, y cuando uno aprende a leer y escribir tiene que descubrir que cada palabra se separa en pequeñas unidades y que además las palabras también se separan en fonemas. Y eso es muy, muy, muy difícil. ¿A qué recurren los niños cuando están haciendo eso? De separar y unir y separar y unir. A lo que evolutivamente y sabiamente enseña la poesía. Y la poesía de la lengua oral. La escucha, lo que los maestros llamamos la conciencia fonológica, la conciencia metalingüística, esa capacidad de darle la vuelta a las palabras para saber cuáles suenan igual, cuáles suenan distinto. Teresa, la marquesa, tipitín, tipitín, tipitesa, o timarín de dopingüe, cucaramácara, los ritmos, las canciones, fresa para Teresa, piña para la niña, limón para Salomón, y todas las cosas que a uno le cuentan cuando está chiquito, y tope, 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 tú, y toda esa conciencia de las sílabas. Y empecé yo a pensar en esa familiaridad con la lengua, y detrás de esto empecé a pensar desde cuándo leemos, inspirada por mis gamines y por mis niños chiquitos, mis mejores clientes de la biblioteca. ¿Desde cuándo leemos? ¿Quiénes nos hacen lectores? ¿Cómo nos hacemos lectores? Y claro, por esa ruta llegué a la voz. Por la ruta de la vía una vez llegué a la vía una voz. Y empecé a pensar, esto mientras estábamos en la Pombo, empezamos a trabajar con eso, la literatura infantil que empezaba a aparecer en Colombia. Yo empezaba a escribir también libros para niños, para jóvenes, y todo ese deslumbramiento de los libros, toda esa belleza de los libros, nos empezó a mostrar que había maneras distintas de relacionarse con los libros. Y por supuesto, al pensar eso, teníamos que pensar cómo hacemos para sembrar el deseo de los libros antes de la lectura alfabética. Estábamos hablando de muchos niños en nuestros países que llegaban a la lectoescritura después de haber salido, no sé, de estar en un puestico de dulces con la mamá que lo metía en una cajita, quédese ahí quieto, no hable, no moleste, quédese quieto. Y empezamos a pensar en esa brecha enorme que hay en nuestros países entre los niños y las niñas, que tienen gente que les canta, gente que les habla, gente que les dice cosas bonitas y que los hace pensar en la lengua, y niños a los que solo se les habla para darles indicaciones básicas. ¿Sí? Y entre unos y otros hay una brecha que se empieza a construir y a instaurar desde la primerísima infancia. Y por supuesto empezamos a pensar cómo cambiar esto, cómo cambiar
casi como esta fatalidad. Hay unos a los que les damos, otros a los que no les damos. Unos crecen envueltos entre canciones de cuna, juegos de palabras. Cuando vayas a comprar carne no compres ni por aquí, ni por aquí, ni por aquí, sino solamente por aquí. ¿Quieres que te lo vuelva a decir? Sí. Y era una hormiguita que subió por aquí, y este compró un huevito y lo cocinó, tope, 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 tum, y los arrullos y las canciones de cuna, y cómo todo ese repertorio simbólico se va metiendo entre la piel y entre el torrente de las voces, y cómo cuando uno vuelve a leer, uno tiene que hacer esas operaciones, ¿no? ¿Cómo hago para juntar estas palabras? ¿Cómo las descompongo, las vuelvo a unir? El nombre de Teresa, la marquesa, claro, se parece al nombre de mi mamá y de mi abuela Teresa, en cuya frente el cielo empieza, y la poesía. Y esto es un archivo sonoro y un archivo rítmico y un archivo emocional que alguien escribe en nosotros y que se nos va metiendo por la piel y no nos damos cuenta. Estos bebés que comen libros, que muerden libros, que disfrutan lo que yo llamaba el triángulo amoroso, estos bebés son bebés que ya tienen una familiaridad con la lengua y tienen un deseo de leer alfabéticamente. Bueno, y ustedes ya saben que esto es perverso. Hay unos que tienen, otros que no. En el tiempo, en estos 30 años memoriosos, estaba hablándoles de 1986, han pasado muchas cosas, mucha agua ha corrido. Después de la Fundación Rafael Pombo, yo me fui a trabajar con maestras en la Universidad Pedagógica Nacional. Yo pensé, hay que trabajar en la primera infancia. Todo este acopio sonoro, rítmico, melódico, prosódico, hay que ponerlo en los dedos de los niños, en los cuerpos de los niños, en las orejas de los niños, en la lengua de los niños, a través de los adultos amorosos, cuerpos que cantan, que cuentan, que no piden nada a cambio, que no hacen exámenes y que no están preocupados por si la Q hay que ponerle una U. En la primera infancia nada de eso importa. Y pensé, todo esto hay que hacerlo ahí. Y claro, pregunté, ¿y las maestras de educación inicial, en esa época se llamaba preescolar, las maestras de preescolar tienen alguna cátedra de literatura infantil? Perdón, ¿qué es eso?, me dijeron. Afortunadamente la directora del programa de preescolar me dijo, pásame una propuesta. Y yo empecé pasando esa propuesta. Era una propuesta, por cierto, muy utópica, porque yo dije, bueno, y necesito esta bibliografía. Ustedes tienen una biblioteca que puedan, porque claro, yo venía de la Fundación Rafael Pombo, yo descubría los libros, teníamos presupuesto para dotar esa biblioteca. Y mi primer estrellón con la universidad pública fue, libros para niños en la universidad, no hay. No había plata para comprar libros, yo andaba con mi canasta de libros y empecé a pensar que muchas de estas maestras iban a trabajar en escuelas rurales, que muchas iban a trabajar lejos y que en la primera infancia había muchas canciones, lo que yo llamé libros sin páginas, gracias a que empecé también a pensar en hijos. Y tuve a mi primera hija, Isabel, que ahora tiene 27 años, y empecé a descubrir al lado de esa chiquitina, que hoy trabaja también conmigo en Espantapájaros y maneja todas las redes sociales, las personas que conocen Espantapájaros, pues ahí está mi hija, que dice que es un invento de Espantapájaros, que es el primer invento y el primer ratón de laboratorio que ha habido. Y yo empecé a pensar, ¿desde cuándo oyen los bebés? ¿Desde cuándo se instalan las palabras en los bebés? Y alguna vez mi hija dijo, mamá, ¿me cuentas un cuento? Tenía como 2 años y medio.
Y yo dije, sí, trae uno de los que te gusten. Trae uno. Y me dijo, no, yo no quiero de esos libros, yo quiero un libro sin páginas. ¿Un libro sin páginas? Isabel, sí, uno de esos que tú me cuentas de cuando yo nací. Por esos días iba a nacer su hermano y yo todas las noches tenía que contarle la misma historia. Y entonces el doctor dijo, es una niña. Y bueno, con todo, si yo me saltaba un pedazo, ella siempre decía, ay, te faltó esto, y ustedes saben cómo son los niños, que piden y piden y piden, y cuando se acaba, ellos dicen otra vez, vuélvemelo a contar. Porque al lado de la voz estamos nosotros, y si nosotros nos quedamos ahí, la voz no se va. Entonces yo pensé, claro, los libros sin páginas, esos libros que les contamos y que escribimos en los dedos de los bebés. Empecé a trabajar con eso de los libros sin páginas, y las profesoras de la pedagógica, mis futuras profesoras de la pedagógica, algunas de ellas todavía son alumnas mías, han ido a fundar bebetecas, están trabajando en otros lados. Me encanta cada vez encontrarme más gente que hace lo mismo que hago yo. Y poco a poco, con canastos de libros, hemos ido fundando bibliotecas, unas fastuosas, otras escolares, otras pequeñísimas, y la idea es que eso cada vez se va más lejos, y cada vez nos empezamos a encontrar con gente como ustedes en distintos países, y descubrimos que todos hacemos cosas tan parecidas, que por distintos caminos estamos descubriendo cómo los bebés leen, cómo leen con las orejas, cómo los primeros libros están escritos en la piel, cómo esta experiencia de leer en triángulo amoroso con los niños queda para toda la vida instalada. Y esto es lo que empezamos a hacer en Espantapájaros. En Espantapájaros hay, como ustedes me pidieron que hablara de eso, y yo me fui hasta la prehistoria y volví. En Espantapájaros tenemos un pequeño jardín infantil que recibe muy pocos niños, y con esos niños seguimos indagando sobre las relaciones tempranas entre los libros, entre la literatura y la lectura y el desciframiento. Pero al mismo tiempo hemos decidido que todo lo que descubrimos y hacemos con estos niños lo empacamos y lo convertimos en teoría, y lo publicamos en la página web. Por supuesto, hemos empezado a generar mucha conciencia de por qué es tan importante empezar la educación literaria en la primera infancia, qué significa, y hacemos cursos sobre esto. Y yo digo que yo hago proselitismo político por toda América Latina, porque cada vez hay más funcionarios, hay más presidentes, hay más empresarios que están empezando a descubrir que lo que pasa en la primera infancia pasa para siempre. Quizás lo que ha cambiado en estos años es que la conciencia sobre la importancia de los 6 primeros años de vida ha sido como el boom de este milenio. Para eso han ayudado muchísimo las investigaciones de la neurociencia. Todas las posibilidades de hacer investigaciones in útero, por ejemplo, nos han revelado cosas que todas las mamás ya sabíamos que sucedían, pero hasta que las ciencias dicen qué pedacito del cerebro se enciende, como que no lo terminamos de validar en el mundo de lo científico. Entonces, por ejemplo, todas las mamás supimos que los bebés nos oían entre el líquido amniótico, y que entre ese amasijo de tripas y de vísceras y de corazón, sístole y diástole, había ahí en ese recinto, llegaba la voz de la madre, llegaba de manera entrañable, y sabíamos que los bebés a veces reaccionaban a la voz.
pues hoy las investigaciones nos dicen que el movimiento psíquico relacionado con el lenguaje tiene repercusiones, tiene raíces en la vida intrauterina, que el último trimestre de gestación es un trimestre en el que los bebés escuchan las voces y prestan especialísima atención entre todos esos ruidajos de las tripas y del corazón y del bombeo de la sangre. Allá llega la voz de la madre filtrada entre el líquido amniótico y llegan las músicas, y que los bebés están todo el tiempo, esto que llamamos conciencia metalingüística y conciencia fonológica, escuchando cómo canta su lengua y preparándose para llegar a un mundo lleno de palabras en el que hay que abrirse un lugar simbólico. Y la lectura comienza desde ahí, pero eso lo sabemos ahora. Entonces, para seguir con la historia de Espantapájaros, ya les voy a dar a ustedes la palabra. Empezamos con una pequeña librería para niños que se ha convertido en un referente, en donde trabajamos con literatura infantil, van los papás, los niños, los maestros a leer. Tenemos este sitio de investigación que es el jardín infantil, y tenemos cursos para adultos, y todo empieza además con un taller, con una bebeteca y con un taller que se llama Cuentos en Pañales, en el que trabajamos con bebés desde 8 meses y hacemos formación de lectores. Por supuesto, los bebés no van solos a ninguna parte, no se suben en el Transmilenio para llegar a la biblioteca, y eso significa que todos los programas de fomento de lectura en primera infancia pues son muy potentes, porque necesariamente involucran ese triángulo amoroso, ese adulto que está en el medio entre el libro y el niño, y que hace todo el milagro. Hay una frase de Serrat que dice: todo está listo, el agua, el sol y el barro, pero si falta usted, no habrá milagro. Entonces lo que tratamos de hacer es siempre tener conciencia de que los mediadores adultos son los que obran el milagro de acercar un niño a un libro, y que esto que yo llamo triángulo amoroso, esta relación preciosa entre un libro y un niño, está siempre mediada por un cuerpo que canta, por un adulto, como decía mi abuela, mayor en edad, dignidad y gobierno, por una voz que cuenta, por una mano que nombra arquitecturas invisibles que nos lleva a ese mundo de los cuentos que los muchachos de la Fundación Rafael Pombo me enseñaron a descubrir, y que estaba en la psiquis de cada uno. Esa sed de palabras, sobre esa sed de palabras se instala la lectura. Lo que hemos descubierto es que esos 6 primeros años de la vida, cada vez más importantes en la educación, marcan la diferencia, y lo dicen las investigaciones de impactos de econometría, por ejemplo las investigaciones de James Heckman, el Premio de Economía 2000, que la intervención en la primera infancia marca una diferencia y crea una brecha que ni siquiera crece a lo largo de la vida. Ese es el drama mayor, se mantiene igual. El tamaño enorme de la brecha entre los que reciben intervención adecuada, y en el caso literario, en el que reciben cuentos sin páginas, rimas, canciones, juegos de palabras, libros para morder, para besar, para chupar, triángulo amoroso, relación afectiva. Esos niños llegan a la escuela deseosos de leer, llegan a la escuela sabiendo que en esos libros está escrita la historia de nosotros, los que vivimos en otros lados, los que vivimos lejos, los que ya no viven y los que todavía no han nacido, y que ese es el lugar en el que se guardan las historias. Ese legado se entrega en la primera infancia,
Yo los invito a visitar Espantapájaros, los invito a que nos hagamos cada vez más amigos en redes sociales. Esa es una maravilla de este siglo. Creo que eso nos ha revelado un paisaje encantador. Ahora nosotros, por ejemplo, vamos a empezar a hacer cursos virtuales. Hay uno que adoramos hacer que se llama Los Pilares de la Vida, que es sobre la educación inicial, la literatura, el arte y el juego, y pensar que ahora todo eso lo podemos hacer en modalidad virtual, pues que no es lo mismo, pero es algo, y empezar a intercambiar experiencias y empezar a descubrir que hay bibliotecas en distintas partes, que hay alguien que nos escribe desde Perú, que ha hecho una experiencia distinta, alguien en Buenos Aires que descubrió una cosa, alguien en un pueblito chiquitico de Centroamérica, y empezar a sumar voluntades y empezar a crear lineamientos curriculares distintos y empezar a hablarle a los gobiernos de lo que se puede hacer con tan poco, con un cuerpo que canta, con una voz que cuenta, con unos primeros libros que se puedan tocar, acariciar, morder, y sobre todo con la disponibilidad esencial, que es la disponibilidad de los adultos, como ustedes que están aquí en esta noche maravillosa, memorable, inolvidable para mí. Espero que sigamos en contacto. Pues ya se acaba el tiempo, es muy corto siempre, pero la gracia de la literatura es que crea extensiones del tiempo y continuaremos. Y de nuevo, todos mis agradecimientos por haber estado ustedes aquí hoy, a esta hora de la noche. Muchas gracias, de verdad. No sé si quieren hacer algunas, 2 preguntitas, 3. ¿Sí? ¿Quién quiere dar la palabra? Bueno. Lo que hay que aprender. Pero sí se me escucha. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Yo quisiera, me parece sumamente interesante todo lo que nos has contado. Me gustaría hacerte una pregunta un poco aparte. En tu experiencia, ¿qué papel toma la imagen, la ilustración, los dibujos que son para niños en toda esta experiencia de formación de lectores? La ilustración es muy importante. Por supuesto, hoy no tuvimos tiempo de ir mirando todos los géneros literarios, pero desde las primeras ilustraciones, los libros que llamamos picture books para bebés, que van mostrando también esos otros lenguajes, por supuesto que son importantes, y no solo el hecho de trasladar a lo bidimensional, lo que es tridimensional, lo que anda por ahí, el perro, esas manchas de color que son el como si, ¿no? Hagamos de cuenta que este niño no eras tú, no se parece a ti, pero en esa convención de las ilustraciones es como si fueras tú. Pero además esto de ver que el libro está diagramado, todas estas posibilidades, yo digo que los libros ilustrados en este momento del mundo son como los museos al alcance de los niños. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Gracias por haber hecho esa pregunta, porque no quisiera que se quedaran pensando que los libros no son importantes. Los libros y los soportes concretos en la primera infancia, no los iPads, los libros de papel, los libros que permiten hojear, que pasan sus páginas, que van de un lado a otro, y que nos ayudan a pensar en esto de la direccionalidad de la lectura, ¿no? ¿Qué tienes aquí, por favor? Esto que aprende un niño viendo un libro ilustrado, que aquí está papá, y aquí está mamá, y aquí está el bebé, y mira que apareció el perro, este movimiento de izquierda a derecha, esto de guardar el tiempo en un espacio, esto de descubrir todas las posibilidades de las ilustraciones, toda la belleza de los colores y toda la relación entre los lenguajes.
así como la oralidad y la escritura crean espacios de interpretación para el lector, también la imagen y la escritura crean otros, y crean huecos y dejan cosas abiertas para interpretar la vida, que es de lo que se trata. Tú ibas a decir algo, ¿no? Sí, yo quería preguntarle acerca de... coincidimos en esto de que los niños en Colombia y Perú, las técnicas, los métodos, Perú tiene 47 idiomas indígenas, fuera del español. Sí. ¿Y cómo lo hacen en Colombia? Porque yo tenía esa curiosidad, ¿cómo hacen esa parte de lenguas indígenas en Colombia, llevando a los niños, ¿no? Porque normalmente, como usted nos grafica, todo está en una sola lengua, pero ¿y las otras lenguas? Pero es que yo no creo que todo esté en una sola lengua, porque la lengua materna es la lengua de estos primeros encuentros. También le agradezco mucho esta precisión. En Colombia no hay tantas lenguas vivas, pero sí hay lenguas, y han estado muy silenciadas. Pero cuando yo hablo de dar leche materna a un niño, pues no hablo de darle la leche importada de tal. La leche materna es la leche materna. La lengua materna es la lengua materna. Yo creo que el canto de la lengua, y por eso es tan importante, la canción de cuna que le sale a una madre de las tripas es su lengua. Y hay que potenciar esos encuentros. En Colombia ha habido trabajos de recuperar, por ejemplo, hacer antologías de canciones de cuna de otras lenguas. En México, por ejemplo, hay un libro que yo adoro, que es Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak, el norteamericano, y este libro fue traducido a una de las lenguas mayas. Y lo que no quiere decir que solo privilegiemos que digamos la lengua castellana no puede entrar hasta cierta edad. Depende de la cultura. Pero cuando empezamos a valorar que el adulto es la voz y el cuerpo que canta, tenemos que recuperar la dignidad de esas lenguas que hemos silenciado. Y tenemos que decirle a la madre y al padre cuál es su lengua, porque es que esa es la lengua que nutre y que alfabetiza. Y después viene la otra. Y las lenguas pueden coexistir. Creo que la educación bilingüe, trilingüe y cuatrilingüe es posible en la primera infancia. La lengua de la poesía, la lengua de la cadencia es importante. Y es muy importante trabajar con las lenguas indígenas, muy importante. Yo en Bogotá no tengo, los niños con los que trabajo directamente no hablan sino español. Trabajo con esa lengua. Pero si viene una mamá de otro lugar, la primera impronta de un hijo es la voz de la madre y del padre. Y hay que hacer que esas voces vuelvan a cantar y a contar. Y ese es todo un trabajo. Está muy, muy bien. Coincido. Este es un trabajo que no tiene fórmulas, ni de leches, ni de... No es que estos son los libros que hay que leer, estas son las canciones que hay que cantar. Que todo el mundo cante las canciones que le salen de las tripas. No importa la que sea, esa es la que nutre a su hijo. En el caso de la madre se da por aceptado, pero en el caso de nosotros, por ejemplo, que somos abuelas, narradoras, ¿es posible? ¿Se debe hacer? ¿Hay que tener un límite? Esa es mi pregunta. Qué bonita pregunta.
esto es tan cultural como la pregunta suya de las lenguas. Cada cultura tiene sus maneras y sus acercamientos adecuados y no adecuados. A mí me cuentan que en Estados Unidos no se puede levantar a un niño del piso si está llorando, o tiene que haber un adulto ahí. Yo en cambio soy de la línea latinoamericana de abrazar y cuidar a todos los niños con los que trabajo. Pero es que además todos los niños, uno dice, voy, Margarita, está linda la mar, y el viento tiene esencia sutil, y todos se quieren sentar enfrente, y hay unos que se ponen así, y otro que se recuesta contra el trapito, y los otros así en círculo, y todos se tocan, y yo creo que el contacto físico es muy importante. A mí me encanta ver, por ejemplo, en la biblioteca cómo están, sobre todo los hombres, porque como por lo general hay tantas mujeres en primera infancia y tan pocos hombres, pues cuando va un hombre, un abuelo sobre todo, con un niño a leer a la sesión de la biblioteca, uno empieza a ver y todos se empiezan como a recostar y hacer así, todos quieren ese libro que le está leyendo. Es maravilloso. Yo creo que la literatura en la primera infancia es piel y es abrazo. Sendak, mi héroe, mi autor favorito, decía: cuando mi padre me leía, yo me recostaba en sus brazos, y yo creo que los niños que son acariciados asociarán la lectura porque él dice que él todavía asocia la lectura con el olor de su padre. Él se murió y su padre, por supuesto, también. Pero por ahí están escritas las palabras, y dice que al fin y al cabo somos animales y necesitamos las caricias para sobrevivir. Y hay otro autor que a mí me encanta, que es Evelio Cabrejo Parra, que dice que los bebés necesitan leche, caricias y palabras. Entonces, con eso termino. Muchas gracias.